Comenzamos nuestra hora santa de meditación. No va a ser de adoración al Santísimo porque aquí no tengo, estoy en Newton, Connecticut y no puedo no se puede reservar el Santísimo, pero vamos a hacer una serie de meditaciones desde hoy hasta el martes de la semana siguiente, el martes 17 de noviembre, así que durante 12 días vamos a estar meditando sobre la carta apostólica de San Juan Pablo II, la exhortación apostólica Familiaris Consortio de 1981, que es el testamento, diríamos, pastoral sobre la familia que nos dejó San Juan Pablo II. Y queremos compenetrarnos con este documento tan importante del pontificado de este Papa tan importante también. Así que vamos a tratar de adentrarnos en este misterio de la familia según el Evangelio de Jesucristo. Pero vamos a comenzar con una oración. Corazón el más puro y el más santo, corazón de mi dulce Jesús. Tú eres siempre mi dicha y encanto, tú eres siempre mi paz y mi luz. Tú eres siempre mi dicha y encanto, tú eres siempre mi paz y mi luz. Ser quisiste mi fiel compañero en el valle de llanto y dolor. Ser mi hermano, mi amigo sincero, el más puro ideal de mi amor. Ser mi hermano, mi amigo sincero, el más puro ideal de mi amor. Oremos por los enfermos. Tú quisiste, Señor, que tu Hijo unigénito soportara nuestras debilidades para poner de manifiesto el valor de la enfermedad y la paciencia. Escucha ahora las plegarias que te dirigimos por nuestros hermanos enfermos y concede a cuantos se hayan sometidos al dolor, la aflicción o la enfermedad, la gracia de sentirse elegidos entre aquellos que tu Hijo ha llamado dichosos y de saberse unidos a la pasión de Cristo para la redención del mundo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos pues, hermanos, a comenzar nuestro punto de meditación de San Juan Pablo II en esta carta apostólica Familiaris Consortio. Muy importante. Si a mí me dijesen qué documento, qué escrito de San Juan Pablo II, si se está quemando toda la biblioteca de lo que él escribió, yo me llevaría precisamente la Familiaris Consortio. Y eso que San Juan Pablo II hizo una serie de documentos, nos regaló a la Iglesia unos documentos extraordinarios. Pero para mí este es el más extraordinario de todos. Comenzamos pues estos puntos de meditación sobre lo que es el matrimonio en el plan de Dios. Dado que los designios de Dios sobre el matrimonio y la familia afectan al hombre y a la mujer en su concreta existencia cotidiana, en determinadas situaciones sociales y culturales, la Iglesia, para cumplir su servicio, debe esforzarse por conocer el contexto dentro del cual matrimonio y familia se realizan hoy. Así que el Papa nos está diciendo que el plan de Dios sobre el matrimonio, que es el fundamento de la familia, es realizado en situaciones concretas. Pues entonces hay que contemplar ese plan de Dios dentro
de las realidades sociales y culturales de hoy. Este conocimiento, continúa el Papa, constituye una exigencia imprescindible de la tarea evangelizadora. Si no se evangeliza la familia, estamos sin pies, sin fundamentos en toda la evangelización de la Iglesia. Continúa el Papa. Las exigencias y llamadas del Espíritu Santo renuevan también en los acontecimientos mismos de la historia y por tanto la Iglesia puede ser guiada a una comprensión más profunda del inagotable misterio del matrimonio y de la familia, incluso por las situaciones, interrogantes, ansias y esperanzas de los jóvenes, de los esposos y de los padres de hoy. Así que, si bien es cierto que podemos conocer el plan de Dios, así como propuesto por la Biblia y la Iglesia, sin embargo, también dice el Papa, el Espíritu Santo también llama en los acontecimientos de la historia. Nos está hablando en las situaciones que se están provocando. Y dice que estas situaciones hacen que la Iglesia pueda profundizar más en el inagotable misterio del matrimonio y la familia. Incluso con las interrogantes, las inquietudes, las ansias, las esperanzas que hoy se suscitan en el mundo en el tema de la familia y el matrimonio. Así que no solamente el Espíritu Santo nos habla a través de la Biblia y de la Iglesia, sino también nos habla a través de los eventos, de la historia, de las circunstancias actuales. No raras veces el hombre y la mujer de hoy día, que están en una búsqueda sincera y profunda de una respuesta a los problemas cotidianos y graves de su vida matrimonial y familiar, se les ofrecen perspectivas y propuestas seductoras que en la diversa medida comprometen la verdad y la dignidad de la persona humana. Es decir, que ante los interrogantes, ante la familia y el matrimonio, el mundo nos está ofreciendo unas perspectivas y propuestas que parecen ser atractivas, dice el Papa, son seductoras. Se trata, dice el Papa, de un ofrecimiento sostenido con frecuencia por una potente y capilar organización de los medios de comunicación social que ponen sutilmente en peligro la libertad y la capacidad de juzgar con objetividad. Que es cierto, fíjense, este Papa, estamos hablando de 1981, ya él preveía, ya él sentía cómo estas propuestas de los medios de comunicación social, del cine, de la televisión, de las novelas, del Internet, pues podían ofrecernos sutilmente, poner en peligro sutilmente nuestra libertad y la capacidad de juzgar con objetividad sobre los temas del matrimonio. Es decir, hay una campaña de desinformación y también hay una campaña, y dice él, poderosa, potente y capilar, para transformar nuestra visión de lo que debe ser el matrimonio y lo que debe ser la familia. Ante estas situaciones, la verdad del plan de Dios, que el Espíritu Santo nos habla a través de los acontecimientos de historia y finalmente de las tentaciones para malinterpretar la vocación de la familia y del matrimonio, dice el Papa, el discernimiento hecho por la Iglesia se convierte en el ofrecimiento de una orientación a fin de que se salve y realice la verdad y la dignidad plena del matrimonio y de la Iglesia. Así que, ¿por qué la Iglesia tiene que defender las verdades sobre el matrimonio y la familia? Porque está en juego la dignidad de la persona humana. La verdad y la dignidad de la persona. Eso es lo que está en juego. Aquí no estamos hablando de algo abstracto, ideal, subjetivo. Está en juego la dignidad de la persona humana. Eso que este Papa tenía tan entrañablemente sellado en sus entrañas. Él, que había sido uno de los obispos más jóvenes en asistir al Vaticano II,
Él había experimentado en ese momento de gran esperanza que la Iglesia vivió en el 61 al 65, en medio de la Europa post-Segunda Guerra Mundial, del nacimiento de muchas naciones en Asia y en África que obtenían su independencia y se constituían como naciones, y precisamente después de todas las convulsiones de los anticonceptivos y la encíclica del Humane Vitae. Así que la Iglesia tiene que defender, ofrecer discernimiento, elementos, ¿no?, para defender la verdad y la dignidad, no solamente de la persona humana, sino del matrimonio y de la familia. Así que aquí está el tema central del pontificado de San Juan Pablo II, que es promover, defender la dignidad del ser humano. Ese humanismo cristiano ante los humanismos anticristianos, marxistas, socialistas, nazistas, fascistas y hoy más recientemente, ¿verdad?, capitalistas. Qué importante que nosotros, a la luz del ofrecimiento de la Iglesia como maestra, sepamos defender, conocer la verdad y la dignidad plena del matrimonio y de la familia. Estamos hablando de 1981, mire todo lo que ha pasado desde entonces hasta acá. La aceptación en muchos países occidentales, excristianos, de otras formas matrimoniales entre hombre y hombre, mujer y mujer. Así que ha habido una debacle en este sentido. Qué importante es que volvamos pues a la reflexión que la Iglesia nos ofrece de este misterio. Los seglares, por razón de su vocación particular, tienen el cometido específico de interpretar a la luz de Cristo la historia de este mundo, en cuanto que están llamados a iluminar y ordenar todas las realidades temporales según el designio creador y redentor. San Juan Pablo II, cuyos puntos de meditación hemos estado ponderando desde su fiesta el 22 de octubre, pues tenía muy presente que los laicos son los agentes de evangelización más versátiles que tiene el mundo. La Iglesia redescubrió precisamente en el Vaticano II la importancia de los laicos, de santificarse en el mundo y de santificar al mundo. Así que es muy importante que a la luz del Evangelio de Cristo, estos llamados a santificarse en el mundo y santificar al mundo conozcan cuál es la verdad y la dignidad del matrimonio y la familia. El sentido, continúa el Papa, el sentido sobrenatural de la fe no consiste en el consentimiento de los fieles. Eso es lo que se llama el sensum fidei. La Iglesia, siguiendo a Cristo, busca la verdad que no siempre coincide con la opinión de la mayoría. Pareciera, ¿verdad?, que en nuestra sociedad la mayoría, ¿verdad?, así que hicieron un sondeo y encontraron que la mayoría de la gente está a favor del matrimonio gay, pero si es que la verdad no necesariamente coincide con eso. Y si la mayoría de las personas estarían de acuerdo con linchar a ciertas personas de cierta raza, por ejemplo, pues, aunque la mayoría no determina la verdad de las cosas. Así que la verdad no siempre coincide con la opinión de la mayoría, sobre todo cuando esa mayoría es fabricada por los medios de comunicación social que te van poniendo unas gringolas y te van diciendo lo que ellos quieren que tú sepas. Así que qué importante es lo que está diciéndonos el Papa al comenzar esta carta apostólica. Los pastores deben promover el sentido de la fe en todos los fieles, valorar y juzgar con la autoridad la genuinidad de sus expresiones, educar a los creyentes para un discernimiento evangélico cada vez más maduro. Así que es obligación de los pastores que los fieles, sobre todo los laicos, conozcan lo que el Evangelio nos propone para que lo puedan luego implementar. Así que aquí él está ejerciendo precisamente ese deber de buen pastor, de ilustrar, de formar la conciencia de los fieles antes que la deformen otros medios que no tienen como criterio el Evangelio de Jesucristo. Y comienza muy de forma
del Vaticano II. El Vaticano II fue un gran concilio y verdaderamente, ¿qué fue lo que hizo? Pues reconoció que había que ver las luces y las sombras de la situación actual. Porque si quería actualizar la Iglesia, su evangelización en el mundo moderno, había que ver cómo era ese mundo moderno. Pues así el Papa también sigue ese mismo proceder en esta carta apostólica. Familiaris Consortio, que si no la tienen, bájenla del vatican.wwa, porque allí está disponible, si no, cómprenla. Todo el mundo debiera tener esto, sobre todo las personas que están casadas y que tienen familia. Situación de la familia de hoy. Hay aspectos positivos y aspectos negativos. Signos, los positivos de la salvación de Cristo operante en el mundo. Los negativos, del rechazo que el hombre opone al amor de Dios. Así que los efectos negativos, por ejemplo, no faltan signos de preocupante degradación de algunos valores fundamentales, una equivocada concepción teórica y práctica de la independencia de los cónyuges entre sí. Así que cada esposo puede hacer lo que le dé la gana. Esta ruptura de la unión entre los esposos. Las graves ambigüedades acerca de la relación de autoridad entre padres e hijos. Así que ahora son a veces los hijos los que quieren mandar a los padres. Y se desvirtúa la autoridad de los padres, como si estuviese pasada de moda. Ese es el segundo elemento negativo que propone el Papa. Las dificultades concretas que con frecuencia experimenta la familia en la transmisión de los valores. Fíjense, yo lo he visto y lo constato continuamente, cómo buenos padres cristianos han educado a sus hijos, incluso en colegios católicos, e incluso en un testimonio de fe, y sin embargo llegan a la universidad y llegan a otros ambientes e inmediatamente empiezan a perder la fe. Y la transmisión de la fe, que es una cosa tan delicada, diríamos es la obra máxima de la educación de unos hijos, queda interrumpida, queda truncada, queda deformada. Así que esa es otra de las cosas que el Papa está señalando entre los signos negativos de la situación de la familia moderna. El recurso cada vez más frecuente a la esterilización, el número cada vez mayor de divorcios, la plaga del aborto, la instauración de una verdadera y propia mentalidad anticonceptiva. Así que ya en 1981 este Papa había sido uno de los arzobispos consultados por Pablo VI en el 1968, cuando él emitió la famosa encíclica Humanae Vitae, que fue la última encíclica. Los últimos 10 años del pontificado de Pablo VI, tal fue la situación tan estremecedora, tan escandalosa que ocurrió en la Iglesia, que el Papa ese nunca más volvió a hacer una encíclica. Sí, siguió hablando y predicando, pero quedó, por así decir, traumatizado. Pues uno de los obispos consultados antes de esa encíclica y que dio un aval pleno a la doctrina de la Iglesia y a lo que Pablo VI acabó defendiendo, era este que ahora es Juan Pablo II, escribiendo esta carta, ¿verdad? Esta carta apostólica. Y dice el Papa muy certeramente, en la base de estos fenómenos negativos está muchas veces una corrupción de la idea y de la experiencia de la libertad, concebida no como una capacidad de realizar la verdad del proyecto de Dios sobre el matrimonio y la familia, sino como una fuerza autónoma de autoafirmación, no raramente contra los demás, en orden al propio bienestar egoísta. Aquí este Papa está poniendo el dedo en la llaga. Detrás de estas falsas conceptos degradantes de la familia y del matrimonio hay una deformación de lo que es la libertad. Vivimos en un siglo, en una cultura que estima, valoriza, idolatriza, por así decir, idolatra, mejor dicho, más correctamente, idolatra la libertad. No es la primera vez en la historia que ha pasado, pero es la primera vez que ha pasado tan masivamente. También en un cierto momento en la Revolución Francesa,
pues liberté, égalité, fraternité ou la mort. Así que o aceptas nuestra versión de la verdad, de la libertad o de la igualdad, o te matamos. Y ya sabemos que en nombre de la libertad en la República Francesa, cuando vino la Revolución Francesa, se cometieron infinidad, por no decir miles, de asesinatos, masacres y cortadas de cabeza, ¿no? Aguillotinamientos. ¿Por qué? Porque hay en el fondo la corrupción de la idea y la experiencia de la libertad. Y el Papa dice, ¿cuál es una libertad equivocada? Pues concebida no como una capacidad de realizar la verdad del proyecto de Dios sobre el matrimonio, la familia y la persona humana, sino como una fuerza autónoma de autoafirmación, de egoísmo. Eso es lo que está rampante en nuestra cultura. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Y entonces se juran eterna fidelidad a dos personas y al mes, a los 3 meses, al año, dice ya yo no te quiero y me divorcio. Y vuelvo otra vez, ¿verdad?, a juntarme con otras personas en secuencia. Pues eso es una libertad destructiva, falsa, engañosa. Así que esos son algunas de las señales que da el Papa, ¿no? La historia no es simplemente un progreso necesario hacia lo mejor, sino más bien un acontecimiento de libertad, un combate entre libertades que se oponen entre sí, según la conocida expresión de San Agustín, un conflicto entre dos amores, el amor de Dios llevado hasta el desprecio de sí y el amor de sí mismo llevado hasta el desprecio de Dios. Así que otro concepto equivocado que tiene mucha gente, la mayor parte de nuestros contemporáneos, no solamente una libertad disfrazada de egoísmo, justificando el egoísmo, sino también una idea de que todo lo nuevo es mejor que lo antiguo, un progreso absoluto y necesario. Y el Papa dice, no, ya San Agustín en el siglo IV nos había dicho que la historia de la humanidad es una gran lucha entre los que están a favor del bien y de Dios y quieren instaurar el reino de Dios aquí en la tierra, y los que están a favor del mal, de la resistencia al... ¿no? Y él lo describe San Agustín, que es el hombre guiado por la verdad, motivada por el amor a la verdad. Dice San Agustín, son dos guerras, dos amores. El amor de mí mismo hasta despreciar a Dios, el egoísmo, y el amor de Dios hasta llegar a despreciarme a mí mismo, el martirio. Así que ahí están las dos antípodas. El hombre llevado al egoísmo para rechazar a Dios y a los demás, y el hombre movido por el amor de Dios, incluso a renunciar a su propia vida, por el amor de los demás. ¿Okay? Así que no hay un progreso absoluto y también puede haber reveses, y lo hemos visto, ¿verdad? En la cultura del siglo XIX tenía tales expectativas, ¿verdad?, de progreso, la industrialización, las máquinas, cómo todo eso fue evolucionando tan magníficamente, tan poderosamente, y sin embargo, fíjense, ¿cuál fue el resultado del siglo XIX? Pues dos guerras terribles, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que lo que mostraron fue que el hombre más capaz, más industrializado, más mecanizado, era capaz de hacer cosas más terribles, como jamás nunca se habían visto en la historia de la humanidad. Así que el progreso no es necesariamente asegurado. Podemos tener retrocesos, dice el Papa. El influjo de la situación en la conciencia de los fieles. Viviendo en un mundo así, dice San Juan Pablo II, bajo las presiones derivadas, sobre todo de los medios de comunicación social, otra vez, eso que hace que la gente sale de la universidad, ¿y cuál es su formación continuada? Leer el periódico, entrar a Google, ver el internet y ver las películas, escuchar la radio. Esa es la formación continuada, que no necesariamente está garantizada, porque puede ser falsa. Así que, bajo el influjo de los medios de comunicación social, los fieles no siempre han sabido ni saben mantenerse inmunes, vacunados, diríamos ahora,
del oscurecerse de los valores fundamentales y colocarse como conciencia crítica de esta cultura familiar y como sujetos activos de la construcción de un auténtico humanismo familiar. Así que, intoxicados por lo que los medios de comunicación social con estas ideas equivocadas de la libertad y de el progreso, ¿verdad? Todo lo nuevo es mejor y lo viejo pasó de moda, pues entonces no saben los fieles colocarse con una conciencia crítica. A mí me da pena escuchar los políticos en este país y en Puerto Rico y en Europa también, que dicen ser católicos y no saben defender lo que su fe les enseña que debieran defender. Su formación es sumamente enclenque, por no decir escandalosamente ignorante. ¿Okay? Así que, ¿cómo se han aprobado conductas, verdad? Miren, el matrimonio ya cada vez hay menos gente que se quiere casar. Cada vez los jóvenes se juntan sin casarse y no les importa. Eso es de lo más espontáneo, de lo más natural, de lo más... Ay, mami, pero ¿qué importa eso? ¿No? Y no solamente no quieren casarse, sino que el divorcio pues ya es tan común y tan frecuente que no hay una estabilidad en eso que es el matrimonio como la estabilidad o la base de lo que va a ser la familia. Nuestra época, dice el Papa, tiene necesidad de sabiduría. ¿Cómo va a ser? No tiene necesidad de Google, no, porque no todo lo que dice Google es verdad. ¿Sí? Ahora la gente se cree que porque está en los medios de comunicación quiere decir verdad, ¿verdad? Hay algunas personas muy poderosas, ¿verdad? Incluso presidentes de naciones que porque ellos hacen declaraciones se creen que ya son verdades absolutas y todo el mundo se las tiene que creer, ¿verdad? Hablan de fake news, pero los primeros promotores de fake news son ellos, ¿verdad? Ellos son los que declaran, esto es así, yo gané, y entonces suspendan. Santo Dios, ¿verdad? Así que ese es el mundo en que estamos, ¿verdad? No nos debiéramos escandalizar. Nuestra época tiene necesidad de sabiduría. Dice el Papa San Juan Pablo II, se plantea así a toda la Iglesia el deber de una reflexión, de un compromiso profundo para que la nueva cultura que está emergiendo sea íntimamente evangelizada, se reconozcan los verdaderos valores, se defiendan los derechos del hombre y de la mujer y se promueva la justicia en las estructuras mismas de la sociedad. De este modo, el nuevo humanismo no apartará a los hombres de su relación con Dios, sino que los conducirá a ella de manera más plena. Este es el corazón de la evangelización según San Juan Pablo II. Un hombre que había experimentado lo peor del siglo XX, las ideologías comunistas, socialistas, en otras palabras nazistas, y fascistas, y luego ya como papa el hedonismo capitalista. ¿Cómo no iba a saber él, que había sido víctima personal de cómo la nueva cultura vulneraba los derechos del hombre y de la mujer y hacía graves injusticias en las estructuras mismas de la sociedad? Así que él planteaba el humanismo cristiano. Todo el afán evangelizador de San Juan Pablo II es relanzar el humanismo cristiano como respuesta a esos humanismos ateos que él había sido víctima de ellos. El nuevo humanismo no apartará a los hombres de su relación con Dios. Al revés, los hará darse cuenta. Como dijo San Juan Pablo II en otro documento, dijo, el hombre sin Dios se vuelve el peor enemigo del hombre. En la construcción de tal humanismo, dice San Juan Pablo II, la ciencia y sus aplicaciones técnicas ofrecen nuevas e inmensas posibilidades. Sin embargo, la ciencia, estamos hablando de la ciencia experimental, hard science, dicen en inglés, como consecuencia de las opciones políticas que deciden su dirección de investigación y sus aplicaciones, se usa a menudo contra su significado original, la promoción de la persona humana. Efectivamente, fíjense que hoy día los intereses económicos que llevan a la experimentación, por ejemplo, pues no se experimenta con las enfermedades de los países tropicales. ¿Por qué? No, malaria, eso no importa, ¿verdad? Aunque se mueran millones de personas.
pero el esta cosa, ¿verdad?, que aflige sobre todo VIH, pues entonces, para eso sí que se gastan millones y millones y billones de dólares. No es que no se gasten, es porque para la malaria y para las enfermedades de países pobres, porque son tropicales, para eso no. Para eso no, la ciencia no le interesa investigar eso, o por lo menos no hay dinero. Eso es lo que está diciendo aquí. Así que sí, la ciencia y sus descubrimientos técnicos ofrecen inmensas posibilidades. Sin embargo, y ya lo hemos constatado continuamente desde el siglo XIX, que se aplicó el darwinismo o las teorías darwinistas a, el nazismo, ¿qué es? Pues la raza superior alemana para vencer y aplacar y matar a todas las que eran razas inferiores. ¿Sí? El darwinismo aplicado en una forma impropia, ¿verdad? Darwin no lo hubiera hecho, pero sin embargo aplicado a una política de gobierno. El eugenismo, había que esterilizar a los morones, había que matar a los imbéciles y a los locos, ¿verdad? Hitler mandó a matar a su propia prima, que era una morona, ¿verdad? Porque tenían hospitales especiales donde los mandaban a matar. Así que vemos cómo la ciencia ha sido usada, precisamente mal usada. Incluso científicos se han prestado para... Así que la garantía de la objetividad de los científicos no es absoluta. Se hace pues necesario recuperar por parte de todos la conciencia de la primacía de los valores morales, que son los valores de la persona humana en cuanto tal. Fíjense cómo incluso los políticos también han querido separar la moralidad de la política. Como diciendo, no, lo que nos importa es si es legal o no es legal. Olvídese del argumento de la legalidad, de la moralidad. Así que el Papa está diciendo, la moralidad es lo que defiende verdaderamente a la persona humana como tal. Volver a comprender el sentido último de la vida y de sus valores fundamentales es el gran e importante cometido que se impone hoy día para la renovación de la sociedad. Este hombre providencial, este hombre profundo, esto no es un politiquero, aquí estamos hablando sobre un santo que ha asumido, así lo dijo en su primera encíclica dedicada a Jesucristo, Redentor de los hombres, el hombre es el camino para Dios. Qué cosa más misteriosa, ¿no? Ese humanismo cristiano que tiene en el centro del hombre a Dios. Así que porque esté centrado en el hombre no quiere decir que sea ateo. Solo la conciencia de la primacía de estos valores morales permite un uso de las inmensas posibilidades puestas en manos del hombre por la ciencia. Un uso verdaderamente orientado como fin a la promoción de la persona humana en toda su verdad, su libertad y dignidad. Porque la ciencia está llamada a ser aliada de la sabiduría. Muy importante. Ciertamente los científicos en el mundo moderno tienen una aportación muy grande y muy importante que hacer. Pero si son amorales o se prestan para, como se prestaron tantos médicos y científicos a los nazis y a los japoneses, para hacer experimentos con personas, sin el permiso, porque eran tratados como si fuesen conejillos de indias y sapos. Pues somos capaces de hacer eso. Y eso no promueve la verdadera libertad, dignidad y verdad de la persona humana. Así que ciencia sin sabiduría, sin orientación moral, es peligrosa. Por tanto, se pueden aplicar, dice el Papa, también los problemas de la familia en las palabras del Vaticano II. Nuestra época, más que ninguna otra, tiene necesidad de esta sabiduría para humanizar todos los nuevos descubrimientos de la humanidad. El destino futuro del mundo corre peligro si no se forman hombres más sabios. Y ahora, como todo el mundo se cree que sabe tanto porque tiene Google, ¿verdad? Los jóvenes saben mucho más que todo el mundo porque ellos saben más de computadoras y le pueden enseñar a sus papás y a sus abuelos de todo eso, pero eso no es sabiduría. Y usted puede ser inteligentísimo, si no tiene sabiduría va a meter la pata frecuentemente. Así que dice, el Papa dice, la educación de la conciencia moral
que hace a todo hombre capaz de juzgar y de discernir los modos adecuados para realizarse según su verdad original, se convierte así en una exigencia prioritaria e irrenunciable. De hecho, él dirá que los padres tienen como gran tarea, es la más delicada y la más difícil en la educación de los hijos, esa educación de la conciencia moral. No todo es obediencia, tú le puedes decir que tus hijos te obedezcan, que sean obedientes, pero es que esa no es la virtud primaria. Porque cuando ya sean universitarios y no te tengan a ti allí al lado de ellos, ¿a quién van a tener? A su conciencia. Eso es lo que perdura, la conciencia moral. Y la educación de la conciencia moral es indispensable, exigencia prioritaria e irrenunciable. Es la alianza con la sabiduría divina la que debe ser más profundamente reconstituida en la cultura actual. Es decir, la cultura secularizada, tecnológica, hedonista, moderna, debe procurar la sabiduría divina. El Papa sabe, ¿verdad?, que esto no es una conversión instantánea, porque yo te proponga la verdad del hombre según la Iglesia, todo el mundo se va a convertir. Y por eso dice que hay una gradualidad en ese proceso de conversión, de transformación de los hombres modernos para que adquieran esa sabiduría del discernimiento según el Evangelio. Termina en esta primera parte de este documento, de esta carta apostólica, diciendo: está en conformidad con la tradición constante de la Iglesia el aceptar de las culturas de los pueblos todo aquello que está en condiciones de expresar mejor las inagotables riquezas de Cristo. En otras palabras, dice el Papa que la inculturación, que el Evangelio tiene que hacerse elevar, tiene que encarnarse, como hizo Dios al mandar a su Hijo a hacerse hombre, se encarnó, se hizo hombre, un judío del siglo I, pues también el Evangelio tiene que encarnarse en la cultura, tomando lo bueno y purificando lo malo. Así que dice el Papa, teniendo presente el doble principio de la compatibilidad con el Evangelio de las varias culturas a asumir y de la comunión con la Iglesia Universal, se deberá proseguir por las conferencias episcopales la inculturación de la fe cristiana en los distintos países de las distintas culturas. Así que, ¿qué es bueno en la cultura y qué es incompatible en esa cultura con el Evangelio? Así que todo lo bueno de la cultura puede ser asumido por el Evangelio y todo lo malo de la cultura tiene que ser rechazado si ésta ha de ser evangelizada. La Iglesia entera quedará enriquecida por aquellas culturas que aún privadas de tecnología abundan en sabiduría humana y están vivificadas por profundos valores morales. Así que él dice, incluso los países pobres y las culturas que no tienen un desarrollo tecnológico, sin embargo, pueden tener una apreciación de la sabiduría que no tienen los tecnológicos contemporáneos europeos y norteamericanos. Así que esa es la primera parte de este libro, de esta carta apostólica, que les vuelvo y les repito. Si yo tengo que salir corriendo de todos los libros que escribió San Juan Pablo II, de todo su magisterio, y mire que tiene unas cosas extraordinarias, lo que dice de la Virgen, de la Eucaristía, esa encíclica que ya la cogimos, ¿verdad?, como tema de nuestras meditaciones, la Iglesia vivificada, construida por la Eucaristía, y toda la teología del cuerpo, esas catequesis tan espectaculares que hizo San Juan Pablo II, que revolucionó, actualizó, personalizó toda la doctrina moral de la Iglesia sobre la sexualidad, el valor del matrimonio, del cuerpo y demás. Yo salía corriendo con este documento, Familiaris Consortium. Yo tendría que decir que de todas las cosas que escribió San Juan Pablo II, después de Papa, este fue el más que me influenció a mí y que yo creo que es el que todavía está pendiente de que lo implementemos. Así que comienza el Papa, luego de ese preludio, por así decir, hay que relanzar el humanismo cristiano en estos tiempos tecnológicos, donde los medios de comunicación tienen un influjo tan masivo, a veces tan deformante en la conciencia de los fieles, de los creyentes. Tenemos que volver otra vez a plantear la verdadera dignidad, el verdadero sentido de la libertad
según el plan de Dios y el matrimonio. Pues segunda parte, el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. Precioso, esto es una cosa extraordinaria. Dice el Papa, Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, llamándolo a la existencia por amor. Así que creó al hombre por amor. Lo ha llamado al mismo tiempo al amor. Así que creado por el amor, para el amor. Precioso. Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor. Creándola a su imagen y conservándola continuamente en el ser, Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación y consiguientemente la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión. Así que el amor y la comunión están inscritos en nuestros genes, por así decir, morales, en nuestro ser personas, porque somos imagen de un Dios que es amor. Continúa el Papa. El amor es, por tanto, la vocación fundamental e innata de todo ser humano. Tremendo. Y él no está citando aquí ningún documento de la Iglesia. Esto es Juan Pablo II. El amor es la vocación fundamental e innata de todo ser humano. Está hablando un sacerdote que nunca se casó. Es más, que a los 25 años ya no tenía familia. Se le había muerto. Su hermanita, su mamá, su hermano doctor, que la pandemia del 1918 lo mató. Recién estrenado de médico, se fue a trabajar. Y después su papá, que se lo encontró muerto cuando él llegó un día de sus estudios universitarios. Así que estamos hablando de un hombre, ¿cómo no va a valorar una familia? Ese hombre. El amor, la vocación fundamental e innata de todo ser humano. En cuanto a espíritu, y aquí viene el resumen, aquí por eso yo digo que aunque lo que escribió San Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo es una cosa espectacular, como aquí está resumido, pues yo me llevaría este librito, este escrito, Carta Apostólica Familiares Consorcio, porque aquí está incluido. Y aquí viene. En cuanto a espíritu encarnado, es decir, alma que se expresa en el cuerpo, informado por un espíritu inmortal, el hombre está llamado al amor en su totalidad unificada. Así que no es solamente un amor espiritual platónico, es un amor en su totalidad unificada, cuerpo y alma, cuerpo y espíritu. El amor abarca también el cuerpo humano y el cuerpo se hace partícipe del amor espiritual. Ahí está el fundamento de toda la teología del cuerpo humano según San Juan Pablo II. Que es el cuerpo la expresión externa del alma y que es el alma la vida del cuerpo. Y en el cuerpo y en el alma está inscrita la vocación al amor. Continúa el Papa. La revelación cristiana conoce dos modos especiales de realizar íntegramente la vocación de la persona humana al amor: el matrimonio y la virginidad. Así que el matrimonio y la virginidad son dos modos específicos, distintos, de realizar íntegramente, no parcialmente. Pero ¿cómo van a hacer los que no se casan? ¿Cómo van a realizar el amor? ¿Jesucristo se casó? No. ¿Y Él no fue el modelo del amor? Sí. Pues entonces, aquí es lo que viene. Tanto en el matrimonio como en la virginidad, en su forma propia, son una concretización de la verdad más profunda del hombre: ser imagen de Dios. Así que el matrimonio es una semejanza con Dios y la virginidad también. Vamos a ver, el Papa va a explicar esta cosa que ha dicho que parece medio curiosa, medio extraña. La sexualidad mediante la cual el hombre y la mujer se dan uno a otro con los actos propios y exclusivos de los esposos no es algo puramente biológico. A eso lo llaman los científicos reproducción. Por eso en la teología católica a esa experiencia se llama procreación. Biológicamente, reproducción. Teológicamente, procreación. Procreación, ayudar al Creador. Fíjense la diferencia. Así que hay unos actos específicos
propios y exclusivos de los esposos, mediante el cual el hombre y la mujer se dan el uno al otro. Y eso no es pura biología, sino, dice el Papa, afecta el núcleo íntimo de la persona humana en cuanto tal. Para eso él le había escrito, cuando él era un joven sacerdote y luego un joven obispo, él le escribió un libro para dar discernimiento a los jóvenes polacos que estaban en la universidad, porque eso fue una de sus especialidades, trabajar por la evangelización de los jóvenes en un país que había pasado de ser invadido por los nazis a ser dominado, aplastado y querer ser transformado y mutilado en su identidad por los marxistas, por los estalinistas comunistas. Entonces, pues, el Papa se dedicó a salvar a esos jóvenes de toda esa indoctrinación antihumana y rabiosamente anticatólica y anticristiana. Así que, ¿qué dice? El núcleo íntimo de la persona humana se realiza de modo verdaderamente humano solamente cuando es parte integral del amor con que el hombre y la mujer se comprometen totalmente entre sí hasta la muerte. Es decir, que el amor humano no puede encontrar su plena realización sin que haya la integración del amor físico y el amor espiritual. Dice el Papa, la donación física total sería un engaño si no fuese signo y fruto de una donación en la que está presente toda la persona, incluso en su dimensión temporal. Si la persona se reservase algo o la posibilidad de decidir de otra manera en orden al futuro, ya no se donaría totalmente. Aquí está, esto yo se lo he planteado a muchos jóvenes cuando vienen y dicen, ay, bueno, yo tenía una novia y tuve relaciones con ella. Bueno, dice, espérate un momentito. Si tú te das todo tú, no te das, como dijo una señora española, una de la farándula española hace poco, cuando la entrevistaron, pero el amor no es eterno. Y ella dijo, no, el amor es hasta que se me acabe. Y si se acaba, yo me busco otro. Sí, ya eso es el supermercado del amor, ¿verdad? Sí, pero no, aquí el Papa está diciendo, ¿qué es el amor? Una entrega total de una persona a la otra. Pero no es solamente una entrega de lo que yo soy ahora. Cuando tú te casas con alguien, te casas con la familia de ese alguien, con la crianza de ese alguien, ¿verdad? Y entonces no te casas solamente hasta que nos gustemos, mientras estemos jovencitos, ¿verdad? Y nos seamos una chulería, por decir palabras vulgares, ¿verdad? No, es que yo me entrego en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Así que el Papa está diciendo, no es solamente una entrega de ahora, la donación física, sería un engaño si la persona no incluyese, y el futuro, todo lo que yo he sido, soy y seré. Entonces, no es cuestión de vamos a probar si nos gusta. Eso es una falsificación de ese acto de mutua entrega, está diciendo el Papa. Si no hay una mutua entrega de la persona, no solamente de parte de la biología de las personas, de los genitales. No. Así que si la persona se reservase algo, o la posibilidad de decir, bueno, en el futuro ya yo no me donaría totalmente. No hay una donación total entre esas dos personas. Continúa el Papa. Esta totalidad, exigida por el amor conyugal, corresponde también con las exigencias de una fecundidad responsable. Si se comprometen dos personas a entregarse el uno al otro para fundar una familia, pues claro, esa donación permanente va a ayudar a ¿qué? A la estabilidad de la prole. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Cuántas personas que vienen de matrimonios rotos tienen miedo de casarse? Miedo de que le pase lo que le pasó a sus papás. Entonces, la estabilidad del matrimonio, de la pareja, de los esposos, va a ser un estímulo para que haya estabilidad en los hijos. Porque los hijos necesitan ser cuidados y no solamente hasta que lleguen a los 18 años y de ahí en adelante que hagan lo que les dé la gana. Es toda la vida. Los papás siguen siendo papás toda la vida. Cuando le borren, ¿verdad?, con cirugía estética, el ombligo, que es una de las partes más feas del cuerpo, a las personas dejarán de ser hijos. Pero mientras tanto, siempre seguirán siendo hijos. Fíjense que esa relación de padre e hijo, madre e hijo, es eterna, nunca se borra. La Virgen es, después de 2000 años de muerta, la madre de Jesucristo. Sí, Jesucristo es el hijo de la Virgen María, de María de Nazaret. Eso no se cambió porque ahora Él está en el cielo reinando. Así que qué importante
es esto que está diciendo el Papa. Esta totalidad del amor, yo me entrego totalmente, no solamente exigida por el amor conyugal, también corresponde a las exigencias de una fecundidad responsable. Está orientada a engendrar una persona humana, supera por su naturaleza el orden puramente biológico. Así que no es solamente reproducirse. Aquí transmitimos los genes en un nuevo organismo y toca una serie de valores personales para cuyo crecimiento armonioso es necesaria la contribución perdurable y concorde de los padres. Fíjense qué cosa. Yo tengo una tía que decía que su familia, cuando ella era jovencita, le dio estabilidad y seguridad la vida de su familia, ¿sí o no? Porque ese sentido de que hay un tronco, aquí hay una estabilidad, aquí sabemos lo que somos, ¿verdad? Y sabemos lo que compartimos, y sabemos lo que está bien y lo que está mal. Esa seguridad, ¿verdad? Que debe ser lo que le ofrezcan todos los padres a sus hijos. Eso sería, de verdaderamente, eso es lo que se debiera transmitir. No es meramente te di chavo y te di una educación, sino ese sentido profundo. Yo he sido amado, yo he sido protegido, yo he sido apoyado y acompañado. Eso es tan fundamental. No puedo confiar. Exactamente. Tenemos aquí un asistente en esta. Puedo confiar. Y cuando yo puedo confiar en esa relación fundante, que es la de padre e hijos y hermanos, pues entonces yo puedo también confiar en Dios. Y fíjense que el ateísmo, se hizo un estudio en Estados Unidos y se encontró que la mayor parte de la gente atea eran hombres y que casi todos esos hombres habían tenido grandes dificultades con sus papás, con la figura paterna. Pues no en balde, no podían relacionarse bien con un Dios que se llama Padre. Entonces, fíjense, la experiencia negativa en el seno de la familia con mi relación con mi padre determina, por así decirlo, no determina porque tú puedes seguir creyendo, ¿verdad? Pero va a afectar gravemente tu relación con Dios, porque tú puedes confiar en un Dios que a quien no ves cuando no puedes confiar en unos papás que te fallaron, te destruyeron, una mamá que te gritaba, ¿verdad? En el caserío, ¿verdad? O porque era borracha y te gritaba y te daba, o un papá que era un ausente, pues imposible, ¿verdad? Esas cosas destruyen a la persona. Así que para un crecimiento armonioso es necesaria la contribución perdurable y concorde. Pues si estaban siempre peleando los papás. Perdurable, no es durante 20 años y después ¡fu! ¿Qué sabiduría la de este hombre? La de este papa, la de este sacerdote. El único lugar, continúa el papa, que hace posible esta donación total es el matrimonio. Es decir, el pacto de amor conyugal, la elección consciente y libre con la que el hombre y la mujer aceptan la comunidad íntima de vida y amor querida por Dios mismo, que solo bajo esta luz manifiesta su verdadero significado. Es decir, que la sexualidad sin el matrimonio que la ilumine, que la guíe, está desvirtuada. Y eso es lo que estamos viendo continuamente hoy día, ¿no? Así que si tú no quieres aceptar la comunidad íntima de vida y amor querida por Dios mismo, no vas a entender el verdadero y profundo significado del amor humano. Continúa el Papa. La institución matrimonial no es una injerencia indebida de la sociedad o de la autoridad, ni una imposición intrínseca de una forma. Así que te imponen que tú tienes que llenar unos papeles, como tú renuevas la licencia de conducir, sino una exigencia interior del pacto del amor conyugal que se confirma públicamente como único y exclusivo para que sea vivida así la plena fidelidad al designio del Dios creador. Así que ya hemos visto en todos los argumentos del matrimonio igualitario, ¿verdad? Que se han esbozado, ¿verdad? Que todo el mundo tenga capacidad de inventarse su matrimonio, según sus gustos, sus preferencias, sus inclinaciones, todas esas cosas. No, ese matrimonio, otra vez, volvemos a la deformación de la libertad, como una autonomía de yo egoísta, de yo definir cuál es mi matrimonio, qué es lo que yo quiero como sea. Así me siento yo en mi sinceridad. Por lo tanto, todo el mundo tiene que aceptar eso. No. Ahí es donde viene.
¿Ves? Entonces yo conozco un eticista católico que dice que Dios no se puede incluir en la ética, solamente en la teología. Y yo le digo, es que no, es que Dios es razonable, así que es asequible a la razón. Por lo tanto, no podemos tener una ética que no incluya a Dios, porque si no, entonces es una ética sin referencia al Creador. Por lo tanto, estamos perdidos, porque es una ética solamente al servicio de lo que le parezca al hombre útil en ese momento. Y eso no es, no. O incluimos a Dios, o si no lo incluimos, porque, es que yo no soy creyente, pero es que yo no soy ateo, porque yo tengo que entonces asumir que el ateísmo es más válido para describir el auténtico humanismo que un cristianismo humanista. Entonces, queremos ir, ¿verdad?, al compartir menor. Pero es que yo no comparto el ateísmo. Por lo tanto, no me pueden forzar a mí a renunciar a mi fe para yo hablar un diálogo moral, ¿verdad?, de reflexión sobre el matrimonio. Porque entonces usted me está truncando a mí y exigiendo que yo me vuelva prácticamente un ateo, porque usted no acepta incluir a Dios en nuestro diálogo y en nuestro discernimiento sobre lo que es verdad y sobre lo que es el matrimonio. La institución matrimonial no es meramente algo social, como nos han hecho pretendido creer, ¿verdad? El matrimonio tradicional, no, es que ese es el matrimonio natural. No es tradicional ni es el legal, es el natural. Y muchos, incluyendo casi todos los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos, y no digamos el de Puerto Rico, han renunciado a esa convicción fundante. El matrimonio natural, según el designio de Dios. No es el matrimonio tradicional, porque el tradicional es una fabricación de la cultura particular. Una cultura que, según los progresistas, ya pasó de moda. Esta fidelidad al proyecto de Dios, al designio de Dios, lejos de rebajar la libertad de la persona, la defiende contra el subjetivismo y relativismo y la hace partícipe de la sabiduría creadora. Por eso, había un cardenal que leyó este documento y que seguro intervino en la hechura de este documento, el cardenal Joseph Ratzinger. Y Joseph Ratzinger luego va a formular Benedicto, el futuro Benedicto XVI, va a formular ese diagnóstico como lo que él hacía, ¿verdad?, tan certero. Un hombre tan brillante, tan eminente, tan culto, tan profundo y a la misma vez tan certero. Sobre todo a medida que se iba poniendo más viejito, más certero se volvía. Porque un viejito que tiene que enfrentar a Dios, porque se acerca a la muerte, no tiene tiempo para estar diciendo embuste y mucho menos para estar engañando a la gente. Y el Benedicto dijo eso. Vivimos en una cultura donde está el imperialismo del relativismo subjetivista. Y aquí está, ya está señalado por San Juan Pablo II. Así que esta fidelidad al proyecto de Dios sobre el matrimonio es lo único que nos impide caer en lo que hemos caído, en el subjetivismo relativista de cualquier amor, amor es amor, cualquier amor es lo mismo. Así que, terrible. ¿Okay? Así que ya estamos, tenemos que terminar nuestra hora de meditación, pero vamos a continuar con San Juan Pablo II y la Familiaris Consortio. Si lo tienen, ese librito, yo les sugiero que lo saquen, lo desempolven, porque lo vamos a estar meditando estos 12 días, porque creo que vale la pena revisitarlo. Comenzaremos la misa como en unos 8 o 9 minutitos, así que están invitados. La misa la tendremos aquí en esta casa del primo Luis Fernando Gavilanes, aquí en Newton, Connecticut. Pero es la misa católica, la misma misa de Miramar y de la Ermita y de Trujillo Alto. Dios me los bendiga.